Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Les envío un abrazo grande en este día domingo, primer domingo del mes de septiembre. Le damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque Él ha sido fiel con nosotros, ha sido fiel con ustedes, ¿cierto? Con sus familias, conmigo, con mi familia. Ha sido fiel con nosotros, con la congregación, ¿cierto? En todo este tiempo. Y bueno, Él seguirá cumpliendo eso, seguirá siendo fiel a sus promesas, fiel a su palabra con nosotros, porque así es nuestro Dios, ¿cierto? Nos ama infinitamente y bueno, es nuevamente un privilegio que podamos estar compartiendo la palabra del Señor este día domingo. Siempre nos acordamos y saludamos también a nuestros hermanos allá en Chiloé, a los pastores, ¿cierto? Juan y José con sus congregaciones, a los hermanos en Lincay, que también eh, siguen y escuchan, ¿no?, nuestras exhortaciones, nuestra hermana Josefina, nuestro hermano Pedro, y en Kewi, ¿cierto? También ellos están ahí comunicados, conectados con nosotros y sirviendo al Señor también, ¿cierto? Un saludo afectuoso para todos ustedes también y para todos los miembros de la comunidad cristiana La Buena Semilla. Eh, el Señor siempre está encargándose, ¿cierto?, de hablar a nuestras vidas, de revelarnos lo que hay en su palabra para nosotros en este tiempo y bueno, hoy día también vamos a estar en esto. Fíjense que la exhortación de esta mañana tiene que ver con este, este texto que está en la carta a los Efesios que escribió el apóstol Pablo, donde él les enseña acerca de la armadura de Dios, que debe ser usada por los cristianos, por los hijos del Señor. Y en eso vamos a estar reflexionando hoy día. Eh, Recordaba yo una especie de moda que se instaló en las iglesias evangélicas ahí en mi época de universitario, ahí a fines de los 90, a principios de los años 2000. Y fíjense que se impuso como una especie de moda en la cual algunos hermanos, cuando les tocaba orar, por ejemplo, oraban y empezaban a repetir, ¿cierto? Todos estos versículos de la armadura eh, de Dios para el cristiano, pero ellos oraban como diciendo, Señor, me pongo la armadura, me pongo el yelmo de la salvación, me pongo eh, el escudo de la fe, etcétera. Pero ¿saben qué? Hay algo interesante ahí porque eventualmente eh, una persona que está orando, recitando de memoria estos versículos de la armadura de Dios, diciendo, me pongo la armadura, me pongo esta parte de la armadura, me pongo esta parte de la armadura, eventualmente alguien que repite eso como un rezo, como unas frases al aire, eventualmente puede no tener puesta la armadura de Dios. ¿Mm? Y justamente en eso vamos a estar reflexionando esta mañana. ¿Qué es realmente tener la armadura de Dios? ¿Es simplemente decir que espiritualmente me pongo esa armadura o es que tenemos que hacer cosas para poder tener puesta esa armadura? Y en eso vamos a estar reflexionando esta mañana. Así que les invito, hermanos, a que podamos tener un tiempo de oración a nuestro Dios en este momento. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu misericordia con nosotros, por tu gracia, por tu fidelidad con nosotros cada día, Señor. Tú has sido fiel, tú nos estás probando nuestra fe, Señor, estás probando eh, nuestra vida en muchas áreas, Señor, y tú has estado con nosotros, levantándonos, sosteniéndonos todo este tiempo, Señor, y lo seguirás haciendo. Gracias por todo, por toda la obra que tú estás haciendo en nosotros. Queremos pedirte esta mañana una vez más que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, pueda guiarnos a toda verdad, Señor. Recordarnos estas palabras que vamos a estar aprendiendo esta mañana, Señor, porque son palabras que provienen de ti, provienen de tu boca, Señor. Usaste al apóstol Pablo
para dejar escritas estas palabras que salieron de tu propia boca, Señor. Usaste un montón de personas y medios para hacer perdurar esos textos, Señor, por siglos. Y, y te encargaste, Señor, de que esa palabra pudiese llegar a nosotros, a nuestras manos en esta época, Señor, en nuestro idioma. Y de esa manera tú te has revelado a nosotros. Te damos gracias y te alabamos por eso, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a estar en este tiempo, en este día domingo, eh, aprendiendo, Señor, y siendo exhortados por ti y por tu palabra, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, yo les voy a invitar a que ustedes abran sus Biblias en Efesios, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Esta carta que escribió el apóstol Pablo a los cristianos, a los discípulos de Éfeso. Y yo les voy a pedir que busquen ahí en el capítulo 6, o sea, el último capítulo de Efesios, porque ahí es donde se habla, aquí es donde Pablo nos exhorta sobre la armadura de Dios. Así que pueden buscar ahí en Efesios capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 20. ¿Ya? Efesios 6, del 10 al 20. Y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Eh, Hay algunas ideas principales que quiero que podamos mencionar y reflexionar en esta primera parte del mensaje, para luego ya después adentrarnos ahí en cuál es el significado de esta armadura de Dios. Eh, un primer punto que Pablo está mostrando aquí en este texto es este concepto del día malo, que él menciona acá, como eso de estar preparados, ¿cierto?, para poder resistir en el día malo, o sea, como apuntando hacia, prepárense, estén listos, preparados, equipados para poder resistir cuando llegue ese día malo. Y es interesante porque Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Él estaba eh, preso, ¿cierto?, en Roma. Se estima que la escribió en su primer periodo de prisionero, digamos, ahí en Roma. Eh, y hay pocas cosas que sean más malas que estar preso, obviamente, ¿cierto? Pero Pablo le estaba diciendo a estos hermanos de Éfeso: prepárense para el día malo. ¿Qué otro día malo podía venir a los ojos del apóstol Pablo? ¿Cierto? Y más todavía si pensamos que él estaba preso no porque hubiese cometido algún delito, sino que simplemente porque los judíos, ¿cierto?, lo habían denunciado y acusado a los gobernantes, tanto judíos como romanos de Israel, ¿cierto? Pero lo habían acusado simplemente eh, de tener diferencias doctrinales, ¿cierto?, con los judíos, pero especialmente lo que ellos usaron fue la mentira y el engaño de acusarlo de querer causar disturbios, una revolución, una sedición ahí en Israel. Y eso sí que fue lo que causó problema a los gobernantes romanos, porque
A los romanos no les interesaba que los judíos, diferentes sectas de judíos se pelearan por doctrinas religiosas, pero a los romanos sí les importaba mantener el orden y no permitir que empezara a ocurrir una especie de sedición o revolución. Así que fue por esa razón, básicamente, que cierto, los gobernantes romanos decidieron tener ahí a Pablo preso y como más encima él pidió, cierto, acceder al César, bueno, entonces él fue conducido a Roma para esos propósitos. Y, em, y probablemente en todo el Nuevo Testamento y probablemente especialmente en las cartas del apóstol Pablo, em, la persecución a los cristianos, ¿cierto? Era el elemento principal de este concepto de el día malo, de aquello que realmente era peligroso, riesgoso, crítico para los cristianos, para los discípulos de Cristo. Porque cualquier otro tipo de problemática, bueno, probablemente era hasta parte de la vida, las enfermedades, eh, ¿cierto? La muerte, las plagas, también habían plagas y epidemias en esa época, incluso hasta las guerras, las muertes, ¿cierto? Por invasión de los ejércitos, como habían hecho los romanos, ¿cierto? También eso probablemente hasta podría considerarse como casi de la vida cotidiana. Pero, por ejemplo, este hecho de ser perseguido simplemente por predicar el Evangelio de Cristo ya implicaba una situación diferente, ¿cierto? Y por eso es que es enfatizado tantas veces en todo el Nuevo Testamento este hecho de la persecución por causa del Evangelio de Cristo. Hoy en día, ustedes saben, hermanos, lo sabemos muy bien, hay ciertos lugares del mundo, ciertos países donde existe persecución a los cristianos. Nosotros no lo hemos vivido todavía, hermanos, acá, pero no sabemos si en un futuro nos va a tocar vivir eso, ¿cierto? Bueno, el apóstol Pablo sabía, Dios le había revelado, ¿cierto?, de que iban a venir días malos en el futuro, iba a venir más persecución. ¿Mm? Por eso incluso él le dice a Timoteo, ¿cierto?, en las cartas que le escribió, eh, exhorta a Timoteo y lo anima a perseverar porque van a venir las persecuciones y lo exhorta en que, bueno, eh, todo cristiano necesita en el fondo sufrir persecución, ¿cierto? Eh, y bueno, nosotros probablemente no hemos sufrido el tipo de persecución que ellos sufrieron, en que les costó la vida, ¿cierto? Pero no sabemos qué va a pasar. Y probablemente el Señor nos está diciendo hoy en día, hijos, prepárense para el día malo que pueda venir más adelante. Eh, en en todo el amplio concepto de lo que puede incluir ese día malo, ¿cierto? Es, esa, esa época de realmente mucha problemática, mucho dolor, ¿cierto? Para nosotros, etcétera. Probablemente si analizamos la vida de Job, ¿cierto? Que se nos relata ahí en el libro de Job, probablemente ahí esté incluido todas las aristas de cómo puede ser un día malo, ¿cierto? Perderlo todo, perder familia, sufrir enfermedades, perder bienes materiales. eh, Probablemente todo eso esté incluido, ¿cierto? Enfermedades, muerte, escasez, etcétera. Y probablemente a eso habría que agregarle las persecuciones por causa del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Y es interesante porque en ese mismo libro de Job se nos relata algo muy interesante, una revelación, uno de los misterios que Dios quiso revelarnos a nosotros. Y es eso de que Satanás, ¿cierto? Teniendo acceso al trono de Dios y pidiendo permiso a Dios prácticamente para probar la vida de uno de sus hijos, de uno de los hijos de Dios. Y Dios teniendo la capacidad de negar o aprobar ese permiso. Y justamente ahí se nos muestra, ¿cierto?, de que Dios aprobó, que le dio permiso a Satanás para probar la vida de Job, ¿cierto?
Lo vemos también en el Apocalipsis. Fíjense ustedes, si se recuerdan ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde se comienza a relatar, ¿cierto?, los mensajes a las iglesias, ¿cierto?, del Asia Menor. Y ahí en el mensaje a Esmirna, el Señor le dice a esos cristianos de esa iglesia de que les advierte, para que estén preparados porque se le ha dado permiso al diablo para enviar a algunos de esos cristianos, ¿cierto?, a la cárcel, y el Señor les anima a perseverar, a soportar hasta la muerte incluso, corroborando eso de que el enemigo está ahí, ¿cierto? Probablemente solicitándole a Dios permiso para probarnos, y Dios a veces concediéndole ese permiso, ¿cierto? Bueno, en todo ese contexto de lo que estoy hablando es que Pablo está escribiendo entonces a estos hermanos de Éfeso, y en este capítulo él habla sobre esa lucha, sobre esa batalla espiritual de la que siempre hablamos, ¿cierto? Que es justamente una batalla contra seres espirituales de maldad, contra Satanás y sus huestes, sus demonios, contra el resto de los enemigos de Dios, que sería el poder de la muerte, el poder del pecado. Contra ellos en nuestra batalla. Nuestra batalla no es contra las personas. En el fondo Pablo le estaba queriendo decir, ¿cierto?, a estos hermanos: hermanos, nuestra batalla no es contra el ejército romano. Nuestra batalla no es contra los sacerdotes judíos que nos quieren hacer daño. Nuestra batalla no es contra la escasez o no de dinero. Nuestra batalla no es contra las enfermedades, no es contra el riesgo de morir. Nuestra batalla es contra las huestes espirituales de maldad, ¿cierto? Y ahí hacía toda una descripción Pablo de como distintos niveles o distintos roles, ¿cierto?, que tienen estas huestes de maldad. Pero lo que queda claro es que nuestra batalla no es contra personas de carne y hueso. Nuestra batalla realmente es contra los enemigos de Dios, que son esas huestes espirituales. Por eso es que Pablo le está diciendo: contra esos es que ustedes tienen que estar preparados. Contra esos, no contra personas de carne y hueso, ¿cierto? De carne y sangre. Es como cuando Cristo reprendió a Pedro, ¿se acuerdan? Cristo anunciando su muerte, Pedro diciéndole: no, Señor, no permitas que esto ocurra. Y nos vemos ahí al Señor Jesucristo reprendiendo a Pedro, diciéndole: apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Porque no estaba reprendiendo a Pedro, no era Pedro el que estaba siendo utilizado en ese momento. O sea, no era Pedro el que estaba interponiéndose en los planes de Cristo, sino que era el propio Satanás queriendo utilizar la boca de Pedro, los pensamientos de Pedro, ¿cierto?, para poner tropiezo a los propósitos de Dios. Eh, Así que, como Jesús tenía este panorama muy claro, él estaba reprendiendo realmente al que estaba detrás de ese tropiezo, de ese obstáculo, que era el propio Satanás. Y bueno, por eso aquí Pablo exhorta a estos hermanos, ¿cierto? Básicamente con dos elementos importantes. Uno de esos elementos importantes es el estar fortalecidos, el fortalecerse. Fíjense que ahí habla, ¿cierto?, en este primer versículo que leíamos, ahí en versículo 10, ¿cierto? Esto de robustecerse con el vigor de la fuerza que presta el Señor. Ahí yo estoy usando expresiones de otras traducciones de esta porción de la Biblia. Aquí leíamos, ¿cierto?, la exhortación de Pablo a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Mm? Probablemente se está refiriendo a esto de robustecerse con el vigor del Señor. Pero uno se podría preguntar: ¿pero cómo podemos hacer eso? Aparentemente el sentido de lo que Pablo está diciendo acá es que es Dios quien nos presta ese vigor, ese poder, esa fuerza. No es algo que nosotros podamos obtener por nosotros mismos, sino que es Dios prestándonos esa fuerza, ese poder, Dios haciendo eso en nosotros, fortaleciéndonos. Así que la primera exhortación ahí que Pablo está haciendo es: busquen al Señor, busquen
esa fortaleza que emana directamente de Dios. Dios lo hace a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros en el bautismo del Espíritu Santo, una vez que genuinamente, ¿cierto?, nos reconciliamos con Él a través de Jesucristo. Esa es una de las labores del Espíritu Santo en nosotros. Pero la segunda exhortación que le está dando a estos hermanos es justamente vestirse de la armadura, ¿cierto? Y ahí comienza Pablo después a desarrollar en qué consiste esta armadura. Él les dice, vístanse con toda la armadura de Dios y comienza a nombrarla. ¿Por qué? Porque era necesario prepararse para la lucha. Y aquí hay algo interesante que podemos darnos cuenta. Eh, Muchas veces, al menos es lo que a mí es lo que yo pensaba equivocadamente tal vez al estudiar ahora este mensaje, me di cuenta que tenía algunas percepciones equivocadas de lo que realmente quería decir este texto de Efesios 6. Tenía la percepción de que esto de la batalla espiritual, ¿cierto? Era pónganse la armadura, hay una batalla espiritual y salgan allá a luchar contra el enemigo, vayan en búsqueda de ese enemigo espiritual que es el diablo y sus huestes. Pero me di cuenta de que no era esa la figura que está queriendo mostrar aquí Pablo. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí se mencionaba esto de ser capaz de resistir, ¿m? Ser capaz de aguantar, ser capaz de estar firmes. Fíjense ahí lo que dice el versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Interesante, porque nos vamos a dar cuenta de que esta figura, esta metáfora que está usando aquí Pablo, de comparar al cristiano con toda esa armadura que los soldados romanos y griegos usaban en esa época, en el fondo él nos está diciendo, lo que ustedes tienen que hacer es ser capaces de resistir, ser capaces de defenderse de Satanás y sus huestes. Aquí nos plantea, ¿cierto?, de que lo que hace Satanás, ¿cierto?, y todas sus huestes es usar artimañas para atacarnos. Usa la figura también de que nos lanza dardos encendidos en fuego, como se hacía en esa época para las guerras. Está usando esa figura como diciendo, el enemigo los va a atacar, el enemigo va a armar artimañas, cuentos, mentiras, porque lo que él quiere hacer es hacerlos caer. El enemigo les va a enviar dardos de fuego, porque lo que él quiere hacer es hacerlos caer. Pero también aquí Pablo nos deja claro de que Satanás no puede vencernos. Y eso es algo, hermano, que tenemos que tener muy ahí en nuestra mente, internalizarlo totalmente, porque él no puede vencernos. Si somos hijos genuinos del Señor, él ya no puede vencernos. ¿Por qué? Porque él ya fue vencido, él ya fue derrotado. Alguien que ya fue derrotado no puede vencer. Si ya fue derrotado, él ya perdió esa batalla totalmente. Y como él la perdió gracias al sacrificio de Cristo, porque Cristo lo venció, nos queda claro que no somos nosotros los que podemos vencer a Satanás. Ningún ser humano en sus fuerzas podría vencer a Satanás. Fue Cristo quien lo venció. ¿Se acuerdan de esa promesa en Génesis? Cuando Dios dice que Adán y Eva, de que iba a venir la simiente de la mujer e iba a herir de un golpe mortal en la cabeza a la serpiente. Bueno, eso se cumplió ahí en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él ya venció, él ya venció a Satanás. A nosotros no nos corresponde hacer nada porque él ya está derrotado, él ya está vencido. Lo que sí Pablo nos está diciendo acá es que prepárense para resistir al enemigo, las acechanzas, las artimañas, las trampas, los dardos del enemigo. Y se muestra esa figura en toda esta comparación que vamos a ver con la armadura típica de los soldados en esa época. Fíjense que en Primera de Juan, yo les voy a pedir que busquen ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Juan habla justamente de esto de vencer, de quién venció a quién. Aquí en este capítulo,
Primera de Juan 4:4, Juan está hablando de el espíritu del anticristo que ya estaba funcionando, operando en el mundo en esa época del primer siglo de nuestra era. Porque estaba operando, porque ya habían falsos maestros, y Juan está diciendo aquí que esos falsos maestros que enseñaban y tergiversaban la doctrina de Cristo y del Evangelio, ellos estaban actuando porque el espíritu del anticristo estaba ahí ya en ellos. Y Juan dice ahí en el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo venció a Satanás y sus huestes. Y por consecuencia nosotros que somos sus hijos nos hemos hecho parte de esa victoria, pero la victoria la ejerció Jesucristo, triunfando en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día. ¿Mm? Eh, entonces, como Satanás ya está vencido, ¿qué está tratando de hacer Satanás? Hacernos caer, hacernos retroceder. Y aquí Pablo nos está diciendo, hijitos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Prepararse con esta armadura de Dios para ser capaces de resistir todos esos intentos del enemigo por hacerlos caer. Pero recuerden algo, Él ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Vamos entonces a ver algunas cosas aquí de esto de la armadura de Dios. Y es importante aquí esta idea de resistir y estar firmes, porque fíjense que la forma y las palabras que usó aquí Pablo al escribir esto, este concepto de estar firmes y resistir, da la idea, lo que él quiso expresar es como la idea de este soldado romano que está ahí, vestido con su armadura, que está luchando, defendiéndose, cae, su enemigo es capaz de botarlo al suelo, ¿cierto? Pero ¿qué hace este soldado? Se pone de pie. Ese es como el concepto de resistir que está planteando aquí Pablo. ¿Se entiende? ¿Qué está tratando de hacer Satanás con nosotros? Haciéndonos caer. Y muchas veces lo logra, hermanos. ¿Cierto? Porque nuestra carne nos hace fallar, ¿cierto? Porque cedemos al pecado. Porque nos apartamos del Señor y nos hacemos más frágiles, ¿cierto? Y muchas veces caemos. Pero, ¿qué nos está diciendo Pablo? Ponte de pie de nuevo. Eso es resistir. Eso es estar firme. Te caíste, bueno, estás ahí en la lucha cuerpo a cuerpo, pero ponte de pie y sigue luchando y sigue resistiendo. Eso es un poco la idea de lo que Pablo está planteando. Em, ¿Cómo podemos entonces ponernos la armadura de Dios? Y aquí retomo esto que decía yo en la introducción. Eh, Aquí Pablo en ningún momento nos está diciendo, o en ningún momento le dijo a los efesios, ¿cierto? No les dijo, hermanos, repitan esta oración. Señor, me he visto con la armadura tuya. En ningún momento lo vemos en este capítulo. No es eso lo que Pablo estaba diciéndoles a ellos. No estaba diciendo, repitan esta oración como un rezo. Lo que Pablo estaba diciéndoles es, hermanos, ustedes tienen que hacer ciertas cosas. Si ustedes hacen esas cosas, entonces se están colocando una verdadera armadura para resistir los ataques de Satanás. Y entonces él hace esta metáfora, esta comparación con toda la indumentaria que usaban los soldados en aquella época, los soldados romanos en aquella época. Y parte, eso lo vemos aquí, ¿cierto? Parte con la descripción de la armadura en el versículo 14 que habíamos leído hace un rato. Y parte hablando de el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Él parte diciéndoles, hermanos, tienen que colocarse el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. El cinturón que usaban eh, los soldados romanos de esta época eh, era, ¿cierto?, esta indumentaria que se colocaba en la zona de la cintura. En el fondo ese cinturón estaba cubriendo la zona corporal del abdomen, la zona de la columna lumbar y la pelvis. Esa zona del cuerpo estaba siendo protegida por este cinturón. Y
la coraza era esta indumentaria que se colocaba aquí sobre el tórax para proteger justamente el tórax, una zona donde hay muchos órganos vitales, ¿cierto? Y el cinturón estaba protegiendo los otros órganos, las vísceras, podríamos decir, que están ahí ubicadas en el abdomen y la pelvis. Y aquí Pablo hace esta comparación, ¿cierto? Y dice que el cinturón es como el cinturón de la verdad y que la coraza es la coraza de la justicia. Pero ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo podemos colocarnos nosotros hoy en día este cinturón de la verdad y esta coraza de la justicia? Cuando aquí habla de la verdad, Pablo, todo parece indicar que no se está refiriendo a la verdad en el sentido de la verdad del Evangelio de Cristo, porque en otros escritos, en otras cartas de Pablo, Pablo se refiere explícitamente al Evangelio como la verdad del Evangelio o la verdad del Evangelio de Cristo. Pero todo parece indicar por el contexto y porque él no usó las mismas expresiones, en que no se está refiriendo, cuando habla de verdad, no se está refiriendo a la verdad del Evangelio, sino que se está refiriendo a la verdad en el sentido de andar en integridad, a tener una vida íntegra. A eso se está refiriendo. Y cuando habla de justicia, no se está refiriendo a la justicia que Dios decretó sobre nosotros cuando nos perdonó y nos redimió, ¿cierto? Y que el Señor dice, ahora son justos delante de mí. No se está refiriendo a esa justicia, sino que se está refiriendo a practicar la justicia, a que nosotros practiquemos la justicia, es decir, a que vivamos en rectitud. Es decir, cuando está hablando aquí de el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia, Pablo nos está diciendo eh, vivan en forma recta, en rectitud. Eso nos está diciendo. Vivan de una forma íntegra, porque si ustedes viven de una forma íntegra, se están colocando el cinturón de la verdad. Si ustedes llevan una vida recta delante de los ojos de Dios, se están colocando la coraza de justicia. Y colocarse ese cinturón y esa coraza ya es una forma de defendernos de las acechanzas y de las artimañas de Satanás, de los dardos de Satanás. ¿Se fijan? Así que aquí ya estamos comprobando que no es una cosa de esto de la armadura de Dios, no es una cosa de decir, Señor, me visto con la coraza de justicia. Yo podría decir eso todas las mañanas, pero el resto de mi día vivirlo no en conformidad a la rectitud que Dios me pide. ¿Qué sentido tendría decir en la mañana, me pongo la coraza de justicia, Señor, pero vivir todo el día de forma no íntegra? Vivir todo el día de forma no recta delante de los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que me refería en un principio. Es interesante porque la coraza de justicia está protegiendo los órganos, en el caso del soldado, los órganos del tórax, el corazón, los pulmones, órganos vitales. Y, y resulta que para los judíos, ¿cierto? Simbólicamente en el corazón, ¿cierto? En esta zona del cuerpo, ahí se representaba, ¿cierto? Todo lo que emanaba desde el interior del ser de una persona, desde el corazón, ¿cierto? Eh, los sentimientos, eh, las buenas obras o las malas obras salían del corazón de una persona. Del corazón emana la vida, ¿cierto? Entonces es interesante esa relación de que Pablo dice, pónganse la coraza, ¿cierto? La coraza de justicia, es decir, vivan de una manera recta delante de Dios, de una manera obediente delante de Dios, sean rectos delante de Dios. Y eso se relaciona perfectamente con esa idea de que eh, desde el corazón es de donde sale lo bueno o lo malo del ser humano. Y el cinturón que estaba protegiendo las vísceras, ¿cierto? Los judíos pensaban de que simbólicamente en las vísceras estaba representado, en las vísceras del cuerpo, estaba representadas las emociones. ¿Mm? Entonces diciendo, Pablo aquí está diciendo, pónganse el cinturón, ¿cierto? El cinturón de la verdad, vivan una vida, ¿cierto? Eh, íntegra delante de Dios, y de esa manera ustedes van a estar protegiendo sus emociones, porque justamente
parte de esos dardos y de esas acechanzas que Satanás está haciendo en contra de nosotros es tratar de dañar nuestras emociones, tratar de dañar nuestro corazón, tratar de colocar malicia ahí en nuestro corazón, porque de ahí es de donde sale lo bueno o lo malo de nosotros. Entonces, si andamos en la verdad, si nos conducimos íntegramente y vivimos en rectitud delante de Dios, estamos protegiéndonos contra esos dardos específicos que Satanás está queriendo tirar sobre nosotros para hacernos caer. Luego, ¿cuál es la otra prenda de esta armadura? Dice, luego habla en el versículo siguiente, ¿cierto? De los calzados, ¿cierto? Dice acá, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esto de los calzados, la sandalia que usaba el soldado romano en esa época. Y lo compara con el Evangelio de la Paz. Fíjense que esas sandalias que usaba el soldado romano tenía una característica muy peculiar, porque en la planta de esa sandalia estaba lleno de clavos, o sea, habían clavos asomados hacia abajo, hacia el exterior de la sandalia, una especie de clavo o tachuela, ¿cierto? Que el propósito de eso era que la sandalia de este soldado tuviera esa capacidad de fijarse de buena manera a la superficie en la cual se estaba desplazando este soldado o en esa superficie en la que él estaba asentado, parado, firme para entrar en esa lucha cuerpo a cuerpo para defender su propia vida con el enemigo. Entonces es interesante porque hay una nueva demostración, ¿cierto?, de que Pablo nos está diciendo, pónganse ese calzado que les va a permitir fijarse en esa superficie, en esa roca en la cual ustedes deberían estar. Y eso les va a permitir estar firmes para resistir las acechanzas del enemigo que quiere pelear ahí cuerpo a cuerpo con ustedes. Y justamente él hace esa relación con el Evangelio de la Paz, porque nosotros debemos estar cimentados en el Evangelio de Jesucristo, en todo lo que concierne al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es como cuando Pablo exhortaba, ¿cierto?, ahí a conocer todas las dimensiones del Evangelio de Cristo, ¿cierto? La anchura, la altura, la profundidad. Y aquí está diciéndonos algo parecido, está diciéndonos, deben ustedes asentarse en forma firme, bien parados, en el Evangelio de Cristo, en la roca que es Cristo. Y si estamos ahí bien parados en el Evangelio de Cristo, de forma, eh, ¿cierto? De forma consciente, ¿cierto? Totalmente con plena certidumbre ahí, entonces eso nos va a permitir resistir las acechanzas del enemigo. Eh, Aquí Pablo nos está dando la figura de colóquense esa sandalia especial del soldado para prepararse y estar totalmente cimentados, fijos, bien parados ahí en el Evangelio de la paz, en el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿estamos bien cimentados en el Evangelio de Cristo? ¿Estoy bien parado ahí en el Evangelio de Cristo? Porque si lo estoy, significa que me he puesto las sandalias del Evangelio de la Paz. Y entonces estoy bien preparado para resistir la embestida del enemigo. Luego el siguiente implemento de esta armadura es el escudo de la fe. Y aquí hay algo interesante porque aquí ya Pablo no usa el concepto de pónganse, vístanse con las sandalias, vístanse con el cinturón, vístanse con la coraza. No, ahora él usa otro concepto, usa el concepto de tomen, tomar el escudo, como esa sensación de que el escudo está en el suelo y voy a tomar el escudo para usarlo, para usarlo nuevamente no para atacar a alguien, sino que para defenderme del enemigo. Ahora, es interesante que Pablo, en la forma en que él escribió aquí, hace mención explícita que se está refiriendo a lo que se podría llamar como el escudo grande, porque resulta que los soldados romanos usaban dos tipos de escudo, un escudo pequeño, que es ese típico escudo que uno ve que está puesto ahí en la mano, ¿cierto?, en la muñeca, en el antebrazo del soldado, pero aquí él se está refiriendo a otro escudo, un escudo largo que medía alrededor de 1 metro de longitud,
que le permitía a ese soldado poner el escudo y prácticamente cubrir todo su cuerpo, o casi todo su cuerpo. Ese es el escudo que Pablo está explícitamente mencionando acá. Tomen el escudo para cubrirse. Y él hace esta relación del escudo con la fe. O sea, la fe es nuestro escudo, ¿cierto? ¿Y a qué se está refiriendo con la fe? Se está refiriendo no a la fe salvífica, no a esa fe que tuvimos que tener en un momento para creer en el Evangelio de Cristo y recibir la salvación, sino que se está refiriendo a depositar toda nuestra confianza, perdón, en Dios. Se está refiriendo a adherir totalmente a toda esa verdad que Dios nos ha revelado a través de Jesucristo y a través de su palabra. Depositar la confianza en Él totalmente. Si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, eso es un escudo que estamos poniendo delante de nosotros. Y entonces Satanás va a mandar esas armas, ¿cierto? Que están ardiendo en fuego hacia nosotros, pero si nosotros hemos depositado y continuamente depositamos nuestra confianza en Dios, eso es como tener un escudo. Por lo tanto, esos dardos que están ardiendo en llamas simplemente van a rebotar en el escudo de la fe. Pero para eso necesitamos depositar nuestra confianza en Dios. Y Dios tiene el control de todo. Y así, para todas las implicancias de las artimañas y los dardos que el enemigo va a lanzar sobre nosotros, tentaciones, la muerte va a querer enseñorearse de nosotros, van a venir enfermedades sobre nosotros. Y bueno, debemos tener entonces nuestra confianza depositada en Dios para que ese escudo esté ahí presente y esos dardos, esas artimañas simplemente reboten en ese escudo de la fe. Luego sigue con las otras figuras, los otros elementos de la armadura. El yelmo, el yelmo y la espada son los siguientes dos elementos. Y aquí Pablo dice, reciban o acepten el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Interesante porque cambia nuevamente aquí el término y dice, ya no dice tomen el yelmo, no dice vístanse con el yelmo, no dice tomen la espada o vístanse con la espada, no, sino que dice reciban el yelmo, reciban la espada, que es la palabra de Dios. Y es interesante porque el yelmo, dice aquí Pablo, lo está comparando con la salvación. Entonces está diciendo, reciban la salvación, hagan la suya realmente. Eso está diciendo. Es decir, está diciendo, eh, tienes que realmente tener plena convicción de la salvación que Dios te ha dado. Y como la salvación es un regalo, por eso que probablemente aquí él está usando esta figura de recíbanla o tómenla, porque no es algo, es algo que la tomamos porque viene como un regalo de Dios, ¿cierto? El yelmo justamente es ese casco que se ponía el soldado en esa época en su cabeza, ¿cierto? Y entonces, simbólicamente, en nuestra cabeza es donde está nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces Pablo está haciendo ahí la conexión entre la salvación y nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos. Así que si tenemos plena certeza, convicción de nuestra salvación, eso es como colocarse un yelmo. Por lo tanto, las artimañas y dardos que vengan del enemigo no van a poder dañarme, no van a poder dañar mi alma, mis pensamientos, mi mente, porque tengo plena convicción de la salvación que Dios me ha regalado. Es interesante que la palabra salvación también es sinónimo de liberar y de sanar. Entonces, en el fondo, Dios nos está diciendo que el yelmo es el yelmo de la salvación, de la liberación, de la sanidad, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Si tenemos plena convicción de la salvación que Dios me ha dado, si tenemos plena certeza de
la liberación y de la sanidad que Él ha hecho en mi alma, en mi mente, en mis pensamientos, entonces tengo el yelmo puesto. Así que las artimañas que Satanás envíe a mi mente, simplemente van a rebotar en este casco que tengo puesto. Y hermanos, sabemos que ese es uno de los puntos estratégicos que el enemigo siempre está tratando de usar contra nosotros. Nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra alma. Él usa todos los medios posibles, usa todas las artimañas. Usa a personas para tratar de dañar nuestros pensamientos, nuestra mente. Usa a la televisión, usa el cine, usa el pensamiento moderno, usa eh, a los políticos, usa los sistemas económicos, usa todo, todas las artimañas posibles. Lo que leemos en libros, en la prensa, incluso la propia educación que hemos recibido en nuestros países siempre. Él usa todas las artimañas posibles para atacar nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos. Pero si yo tengo plena convicción y certeza de la salvación, liberación y sanidad que yo he recibido por el sacrificio de Cristo, entonces tengo el casco puesto y Satanás no va a poder entonces herir mi cabeza. Lo otro era la espada. Ahí Pablo estaba diciendo, reciban la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuevamente aquí Pablo se refiere a un tipo de espada en particular. Se refiere a ese tipo de espada pequeña que usaban los soldados aquí en su cinturón, que era justamente la espada que usaba el soldado para defenderse, no la espada que usaba para atacar al enemigo. Esa espada estaba para defenderse en la lucha cuerpo a cuerpo, era una especie de daga que usaban ellos. La otra espada, esa espada que usaban ellos para atacar al enemigo, era una espada muy larga. Esa era la espada que ellos usaban. Pero aquí nuevamente Pablo, curiosamente, entre comillas, está haciendo referencia a la espada pequeña, o sea, la espada que usaba el soldado para defenderse. ¿Se fijan? Y Pablo compara esa espada entonces con la palabra de Dios, esa palabra que sale explícitamente de la boca de Dios. Entonces, nuevamente está diciendo, reciban la palabra de Dios. Si ustedes reciben la palabra de Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios, es como tener una espada pequeña, una daga, para defenderse del enemigo. ¿Qué es lo que está haciendo comúnmente Satanás? Tratando de tergiversar la palabra de Dios, haciéndonos creer que hay errores, que es falso. Lo hizo con Adán y Eva en el principio, tergiversando la palabra de Dios. Lo sigue haciendo hoy en día con la sociedad, con el mundo entero e incluso con nosotros en las iglesias, en sus hijos. Por eso que existen las falsas doctrinas que se enseñan en muchas iglesias. Que el Señor nos libre de las falsas doctrinas. Así que hermano, ¿cuánto estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Estás escuchando este mensaje? Bueno, estás recibiendo la palabra de Dios. Pero ¿lo haces también en otros momentos durante la semana? Tú tienes que inmiscuirte, tienes que sumergirte en la palabra de Dios, porque si lo haces, estás recibiendo la palabra de Dios, estás recibiendo una espada en tu mano para defenderte de las acechanzas del enemigo. La palabra, la Biblia, es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios directamente para nosotros. ¿Y por qué aquí Pablo hace la conexión con la espada del Espíritu? Porque es el Espíritu Santo el que se encarga, ¿cierto?, de revelarnos toda la verdad de Cristo que está en esta palabra escrita. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad, el que nos lleva a interpretarla correctamente. Pero nuevamente, de nada me serviría levantarme todas las mañanas y decir, Señor, me he visto con la espada del Espíritu, y durante todo el día no leer la palabra de Dios y al día siguiente no estudiar y nunca estudiar la palabra de Dios. De nada me serviría decir que me he visto con la espada si no busco la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que está tratando de hacer Satanás? Que no busquemos la palabra de Dios, mentirnos, tergiversarla.
Y bueno, esos son los implementos que Pablo puso aquí, ¿cierto? Em, de la armadura. Pero fíjense que en el versículo 18 eh, hace la mención a la oración, porque uno podría decir, oye, aquí le faltó Pablo algo, porque no habló de la oración. Bueno, sí, aquí, en el versículo 18, nos exhorta Pablo a orar y usa aquí 4 veces el concepto todo. Fíjense, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. O sea, está enfatizando que juntamente con tener puestos, hacer todas estas cosas que significan que tengo una armadura, la armadura de Dios, además debo perseverar en la oración. Con todos los santos, dice, orar por todos los santos, por todos los cristianos, por todos los hijos de Dios que conocemos. Probablemente es larga esa lista de hijos de Dios que conocemos por los cuales podríamos orar e interceder, ¿cierto? Eso nos está diciendo aquí Pablo. Oren por todos. Y oren en todo tiempo, siempre, en cualquier lugar, en todo lugar. Y usa aquí, introduce el concepto de velar. Introduce este concepto de velar y de perseverar. Y es interesante porque la expresión que él usó ahí se refería a este concepto de cómo un pastor de un rebaño de animales es capaz de velar durante la noche, es capaz de esforzarse por no quedarse dormido. ¿Han intentado ustedes eso alguna vez? Esforzarse lo máximo posible para no quedarse dormidos, porque a lo mejor a alguien le tocó trabajar de noche, ¿cierto? O los estudiantes que a veces, ¿cierto? Cuando teníamos pruebas nos quedábamos toda una noche estudiando, ¿cierto? Un esfuerzo tremendo por no quedarse dormido. Ese es el concepto que Pablo está usando acá. Entonces la pregunta es, ¿esa es la manera en que oramos nosotros? Y Pablo dice, oren por todos los santos y oren por mí, por favor. ¿Por qué? Dice, oren por mí porque Dios me ha dado esta tarea de hablar con denuedo, de enseñar el Evangelio de Cristo, el misterio del Evangelio, dice Pablo. Así que en nuestras oraciones, claro, debemos incluir a todos nuestros hermanos en la fe y en especial por todos aquellos que sabemos que abren su boca para predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, nosotros también tendríamos que estar dentro de esos que se esfuerzan por abrir su boca y contar los misterios del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Hermanos, Satanás y sus huestes están ahí urdiendo muchas artimañas para hacernos caer. Él ya no nos puede derrotar porque Él ya fue vencido por Cristo en la cruz. Y nosotros, juntamente con Cristo, estamos del lado de los vencedores. Pero lo que sí podemos hacer es caer ante esas artimañas y esos dardos que Él nos va a enviar. Pero lo que está diciéndonos el Señor es, si caes, ponte de pie, levántate, eso es resistir. Y si vuelves a caer, te vuelves a poner de pie. Ponte tu armadura, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Vive rectamente, vive en la verdad, obedece a tu Señor diariamente y vas a tener una parte de la armadura. Deposita tu confianza en Dios en todo sentido, vas a tener otra parte de la armadura. Recibe la palabra de Dios, recibe la salvación, aprópiate de la salvación que Dios te ha dado. Ahí vas a tener otra parte de la armadura. Ponte ese calzado y ciméntate bien en la roca, en el Evangelio de Jesucristo, y vas a poder resistir, vas a tener otra parte de esa armadura para poder resistir a las acechanzas. Y además, ora en todo tiempo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, hermano. Así que los animo hermanos, porque es probable que todo lo que estamos viviendo en esta época lo podemos clasificar como el día malo. Estamos viviendo el día malo. Unos más que otros estamos viviéndolo, probablemente. Pero
No sabemos cómo va a venir el día de mañana, hermano. El futuro puede ser malo también en otros aspectos. Y debemos estar ahí preparados, firmes y resistir a las acechanzas del enemigo. Eh, Nuevamente, hermano, volvamos a la primera exhortación aquí de Pablo en estos versículos que leíamos. Fortaleceos en el Señor. El Señor está ahí, derramando, compartiendo con nosotros la fuerza, el vigor, el poder. Si estamos en comunión con Él, buscándole, el Señor va a robustecernos. Y eso también nos va a permitir resistir al enemigo, a Satanás y sus huestes. Que el Señor nos anime, que el Señor les bendiga, hermanos, y sigamos ahí fieles al Señor. El Señor está con nosotros, como Él lo prometió, hasta el fin del mundo. Amén.